¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos de nuevo a Eventos en Libertad Digital, y se acerca el final de año y tenemos un nuevo evento que no nos podemos perder. Necesidad de ahorro a largo plazo, cómo hacerlo de manera óptima con independencia del escenario. Es el título que le hemos dado a este debate que vamos a tener aquí en Libertad Digital y en el que vamos a tratar de un asunto fundamental y muy necesario para todos ustedes. En primer lugar, pido disculpas por esta voz, pero quien tiene niños pequeños estos días ya sabe que sufre estos pequeños contratiempos, pero bueno, creo que como quienes tienen que hablar son mis invitados de hoy, lo van a disfrutar y van a aprender ustedes muchísimo. Les decía que se acerca el final de año y aquellos que todavía no hayan hecho su aportación a su plan de pensiones privado, pues tendrá que ir pensando en hacerlo, porque ya se le acaba el año. Eso sí, este año la aportación máxima desgravable no será de 8.000 euros como el año pasado, sino de 2.000. Y como se esperen ustedes, el año que viene ya será de 1.500, según nos ha anunciado el Gobierno. Es curioso cómo, a medida que se hace cada vez más evidente que el sistema público de reparto no será suficiente y va a ir perdiendo poder adquisitivo año a año, resulta que nuestros políticos, nuestro gobierno, lo que hace es quitar los incentivos que había para poder tener un ahorro privado que complementase esa pensión pública que va a ir decreciendo. En lugar de hacer que cada vez ahorremos e invirtamos más para tener más dinero a la hora de jubilarnos, pues nos quitan esos incentivos, pero además cada día es más evidente cómo ese sistema público de reparto, esa pensión de jubilación que iremos a tener una vez nos jubilemos, cada año va perdiendo ese poder adquisitivo por ser un sistema, el de reparto en España, diseñado de esa manera y cuya principal problema lo tiene en la pirámide demográfica española, por no hablar de cuál es el diseño actual, que es un diseño de esquema piramidal. Pero en cualquiera de los casos, los brutales recortes que ha practicado el Ejecutivo, recordemos, de 8.000 euros de aportación máxima desgravable a 2.000 y ahora a 1.500, de estos planes ha tenido ya enormes efectos. En un estudio de Inverco, que aquí está representado en esta mesa, nos recordaban cómo solo en los 6 primeros meses del año las aportaciones a los planes privados de pensiones cayeron en más de un 90%, de 800 millones a 80. Esto ya nos viene a hablar de cómo es un problema endémico. Si lo que necesitamos es ahorro, parece que lo que nos están desincentivando es precisamente ahorrar. ¿En qué se ha traducido esta medida? Pues como decimos, en menos ahorros y más impuestos, justo lo que no necesitamos para complementar las futuras pensiones públicas. El Gobierno dice que mientras rebaja el atractivo fiscal de los planes de pensiones privados, se hace en beneficio de incentivos para los planes de empresa, al elevar a 8.500 euros la aportación máxima deducible, pero no dice que estos beneficios van a tener que salir ¿de dónde? De los beneficios de las propias compañías. E insisten en montar un macrofondo público de pensiones. Si esto es el remedio o no para el problema que tenemos en España, yo creo que será uno de los asuntos que saldrá en el debate de hoy, pero sin duda tendremos que hablar de si siguen los planes de privados siendo una buena alternativa de inversión de cara al futuro, en qué debemos fijarnos, si necesitamos una buena planificación fiscal para tratar de evitar que la mayor parte de lo que ahorramos se termine yendo a pago de impuestos y no a una rentabilidad de cara al futuro, o qué otros productos tenemos en el mercado para que nos permitan seguir ahorrando para nuestra jubilación. De todo ello vamos a tratar de hablar. ¿Con quiénes? Yo siempre les digo en Tu Dinero Nunca Duerme que me gusta rodearme de los mejores para hablar de los temas de los que tratamos en esta casa, y hoy no lo puedo hacer mejor porque tengo como invitados al director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Bizárraga. José Carlos, un año más, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, a Eventos en Libertad Digital. Muy bienvenido a esta casa y muchas gracias por acompañarnos en un debate tan necesario como el que tenemos hoy. Muchas gracias a vosotros por seguir inquietos con esta materia. Sabes yo que creo que ayuda mucho. Esta casa es bandera. Ayuda mucho. Gracias, Luis. También tenemos con nosotros a la directora general de Inverco, Elisa Ricón. ¿Qué tal, Elisa? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada de acompañaros y me sumo al agradecimiento por mantener viva la llama y el debate sobre las pensiones, que hace muchísima falta. Yo creo que sí. Además, esta casa, yo no sé ya los años que llevamos diciendo el problema que significa y las soluciones que deberíamos tener encima de la mesa. Y si tengo que tener un trío de ases, que mejor que tener a José Luis López Hermida, director de cliente privado y family office de KPMG. ¿Qué tal, José Luis? Pues muy buenos días, Luis, muchas gracias por la acogida, y coincido con mis colegas en que
sembrar es necesario, y sembrar también en educación, no solo en ahorro. Y esto, divulgarlo a través de medios de comunicación es fundamental. Yo creo que esa es la forma de educar a las siguientes generaciones. Ese Aquí, es el desde ahorro luego, del país. en Libertad Digital Inés Radio, este tema tiene cabida siempre porque es un empeño, para muchos además, personal. Así que, sin más dilación, vamos al lío. La primera pregunta que yo quería poner, o el primer asunto que yo quería poner encima de la mesa, es un poco el hilo conductor de esta pequeña introducción que he hecho, que es lo que informativamente más urgente nos presenta el asunto, que es esa rebaja que han hecho de nuevo las aportaciones máximas desgravables y que parece, o leemos muchos análisis que nos dicen, no, es que van a dejar las pensiones privadas tiritando. ¿Por qué bajamos de 8.000 a 2.000 y de 2.000 a 1.500 y qué efectos tiene esto sobre el ahorro privado, ¿no? José Carlos, si quieres empezar. Sí, perfecto. Bueno, pues nos preocupa muchísimo el efecto que tiene directamente en el ahorro, pero nos preocupa también muchísimo el efecto que tiene lanzar un mensaje de este tipo. Al final estás mandando un mensaje que no fomenta el ahorro, cuando, como muy bien apuntabas tú, está en entredicho la sostenibilidad o la suficiencia de las pensiones públicas, ¿no? Viene el baby boom, vienen un montón de cosas, no vemos más que mensajes en ese sentido, bueno, mensajes que son una realidad, ¿no? Que habrá que pagar más si queremos continuar con las pensiones, si no queremos pagar más, pues tenemos que reducirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese mensaje va muy en colisión con el que están mandando, en el que están enviando al reducir esos límites para ahorrar en el instrumento de ahorro, bueno, pues que está destinado, como su propio nombre indica, a ese ahorro futuro, ese ahorro para la jubilación, que en los países de nuestro entorno es absolutamente popular y aquí, lejos de ir fomentando ese ahorro individual, nos lo estamos cargando, basados en un mensaje que de momento no tiene ningún tipo de consistencia jurídica, que van a fomentar los planes de empresa, los planes colectivos, de lo cual estamos encantadísimos de que eso sea así. No estamos igual de encantados, por supuesto, porque creemos que técnicamente no está bien resuelto el que unos tengan que ir en compensación de otros. Es absolutamente absurdo, ¿no? Al final lo que hay que fomentar es ese ahorro, hay que contribuir a que el ciudadano tenga interés por ahorrar, porque es importante mandarle esa información de usted va a necesitar el día que se jubile un ahorro previsional, y tiene que ser desde ya, cuando tiene que hacerlo poquito a poco en el instrumento que usted pueda alcanzar, que luego veremos qué tipo de instrumentos tenemos, etc. Pero en planes de pensiones, que tendría que ser la estrella del panel, bueno, pues vamos viendo unos mensajes muy negativos, que no hacen más que, bueno, pues que seamos pesimistas en cuanto a esa. Antes lo comentábamos, ¿verdad? Lo comentaba José Luis, la educación financiera. Parte de la educación financiera es mandar mensajes positivos a la ciudadanía. No significa solamente ir a una escuela o ir a una clase que te expliquen educación financiera. Educación financiera es que los mensajes que lleguen desde la administración sean correctos. ¿Y qué está llegando? Están llegando mensajes de los planes de empleo, que tienen muy pocas empresas en España, lamentablemente, y luego abordaremos, si queréis, las razones, pero esa es la situación. Entonces, mucha gente que dirá, bueno, pues me está reduciendo la capacidad de ahorro por aquí y mi empresa no piensa poner un plan de empresa, porque hoy por hoy tiene 200 circunstancias que impiden que se fomente ese plan. Algunas lo están haciendo y otras, muchas no, o no pueden. Pues ese ciudadano se queda, yo creo que en bucle, si me permitís, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿qué mensaje me están mandando, ¿no? Y a veces también se hurta, Elisa, al ciudadano de la realidad de hacia dónde va el sistema público, porque parece que los políticos, el gobierno, en sus mensajes, no incluye al final oiga usted, que sí o sí va a ir perdiendo usted poder adquisitivo, que si yo voy a ampliar los años para el periodo de cálculo es para que usted cobre menos al final. Claro. Entonces, esto es lo que no se dice. Pero lo esconden. Es que aquí, Luis, a nosotros en Imerco nos gusta hablar del sistema público en la medida en que entendemos que nosotros representamos a los sistemas complementarios y por lo tanto el sistema público, por el bien de todos, y ya hablando a título personal, lo que esperamos es que haya los consensos para que se adopten las reformas que se puedan tomar y que vaya lo mejor posible. Otra cosa es que
evidentemente, precisamente porque nuestro sistema es complementario y siempre hemos defendido que debe ser complementario y que el principal es la pensión pública, debemos saber a qué estamos complementando. Y ahí es la parte en la que a mí me parece importante recordar algo. Yo que soy la séptima de 8 hermanos, puedo decir que llegar tarde tiene una ventaja y es que te permite aprender de los aciertos y de los errores de los mayores. Y en el caso de las pensiones pasa lo mismo con las reformas. Es que como llegamos tarde podemos mirar qué es lo que está haciendo el resto del mundo y qué ha pasado. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es un mensaje de los países a los que nos queremos parecer, porque creo que hay otros a los que no nos queremos parecer. Entonces, cuando vemos los mensajes de países a los que nos queremos parecer, lo que vemos es una apuesta clara de Europa y de la organización de la OCDE por sistemas multipilar, es decir, sistemas con 3 pilares en los que hay un pilar público, hay un pilar ocupacional en el marco de las empresas y un pilar individual de ahorro voluntario. Y lo que estas organizaciones internacionales no dicen es que uno se desarrolle a costa de otro. Claro, Dicen que cada uno tiene y debe tener su espacio. Claro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues que tenemos un primer pilar del que, como digo, espero que vaya de la mejor manera que seamos capaces de sostener, pero luego hay otros 2 que son esenciales. Y cuando no hemos conseguido desarrollar el segundo, nos estamos cargando el tercero. Sí. Cuando lo que vemos fuera es que ya han desarrollado el segundo y ahora apuestan también por el tercero. Entonces, nuestro mensaje es que estamos completamente alineados con el desarrollo del sistema de empleo, pero no a costa del sistema individual. Entre otras cosas, porque en ese margen o en ese ínterin de desarrollar uno a costa del otro, estamos dejando fuera a muchos millones de autónomos y a personas que no pueden aportar simplemente porque su empresa no tiene, no puede, no quiere, o todo junto, plan de empresa. Los autónomos lo que dicen es que no pueden hacerlo. Son 3 millones los que tenemos en España. Eso es. Cierto. Y has citado un concepto para mi gusto esencial, que es el consenso. O sea, yo creo que hay determinados temas, como es la previsión social, el complemento al primer pilar, el abordar cómo se materializa el ahorro y cómo se puede las siguientes generaciones planificar su jubilación, que debería estar fuera de cualquier debate. Debería ser algo consensuado a lo largo de las generaciones y que no dependa de la coyuntura ni económica ni política de cada circunstancia. De hecho, hay estudios de la Unión Europea que avalan que uno de los factores determinantes de crecimiento económico es la seguridad jurídica. O sea, la seguridad jurídica, el tener las normas claras, saber a qué atenerse, que decían los romanos, aporta crecimiento. Y yo creo que sería deseable tener un mínimo de acuerdo. No sé si será el Pacto de Toledo, si será lo que tenga que ser, no lo sé, pero tener unos pilares sobre los cuales opinar, pero no estar cambiando en función de la coyuntura, de que tenemos una crisis económica derivada de una pandemia y entonces baja la recaudación. Es cierto que en España fue el país de toda la Unión Europea que más bajó el crecimiento con respecto a las previsiones que había antes de producirse el coronavirus. Eso está claro. Y está claro que hemos tenido una pérdida de recaudación. Pero algo tan esencial como el ahorro de las siguientes generaciones, que no es algo que es propio de una propia generación, sino que es multigeneracional, debería haber una estabilidad porque es lo que ayuda a que la gente sepa cómo ahorrar. Pero precisamente para que se produzca ese ahorro es necesario el conocimiento. Y ha entrado en juego, hablabas de seguridad jurídica y de cómo eso patrimonializa el crecimiento en las diferentes naciones que tienen a bien mantener esa garantía y que precisamente en el tema tan importante como el que estamos tratando hoy, en España desde luego es ausencia, porque tienes una arbitrariedad jurídica a la hora de plantear tu planificación de cara al ahorro futuro enorme y de hecho el efecto ha sido inmediato, de un año a otro, una caída de aportaciones gigantesca. Entonces, yo por lo que veo, corregidme si me equivoco, muchas de las veces estos riesgos de inseguridad jurídica los tenemos en materia fiscal, y más después de una crisis como la que hemos tenido, con caídas de recaudación y una necesidad imperiosa en el gobierno de aumentar dicha recaudación para justificar unos presupuestos crecientes y con gasto cada vez más estructural. Entonces, claro,
aquí da la sensación de que la idea es, ahora lo que nos interesa es coger cuanto más mejor. Que se ahorra menos, ya veremos qué pasará en el futuro. Pero sigue habiendo maneras de planificarse, sigue habiendo, dentro del conocimiento y de que los impuestos, aunque deberían ser pocos y fáciles de entender, son muchos y muy complicadísimos de comprender, cómo podemos afrontar con la nueva realidad una buena planificación, porque estaremos de acuerdo en que el plan de pensiones privado sigue teniendo alguna ventaja fiscal y a lo mejor esta situación nos puede dar, digamos, por mirar algo positivo, que a lo mejor a partir de ahora, y aquí tenemos un representante del sector, entra más en juego la competitividad del propio producto, es decir, de productos con comisiones más bajas, mayores rentabilidades. En definitiva, un poco, ¿cómo creéis que se casan esas dos situaciones? Sí, lo que pasa es que del plan de pensiones, no el problema que tenemos, que también es un problema, es que el límite fiscal y el financiero están pegados. Entonces, evidentemente, porque si no, o cambiaría la normativa fiscal, todo lo que invirtiéramos por encima de los 1.500 euros, el día que lo cobráramos pagaría 2 veces IRPF, que eso también se podría solucionar. Pero bueno, no es lo que tenemos y no es la estructura que deseamos. Nosotros creemos que el plan de pensiones sigue siendo muy interesante por esos 2.000 euros que tenemos ahora, o los 1.500 que puedan ser mañana, o los 12.500 que se han pasado, ojalá. Pero, hombre, nosotros el mensaje que queremos trasladarle cuando nos sentamos con un cliente, cuando lo asesoramos, es que hay otros muchos vehículos donde se puede ahorrar y el mensaje sigue siendo el mismo. Ahorre usted y ahorre de forma periódica. Ahora, nosotros somos unos fervientes entusiastas porque creemos, y yo creo que es general, en el sector nos lo dirá Elisa, que además es algo que ha fomentado mucho los planes de pensiones, que es la aportación todos los meses que está muy bien desde el punto de vista de inversión, está muy bien desde el punto de vista de sistematizar un hábito de ahorro, que es lo que ahora volvemos un poco a lo mismo, al hábito, a esa educación financiera que tenemos que trasladar, y ese producto lo ha tenido, bueno, pues ha sido parte de su esencia. Paradigmático, sí. Y esto que acabas de decir de meses, yo me he quedado con esa palabra por una razón, porque creo que a veces en los planes de pensiones se corre el riesgo de hacer una aportación puntual a final de año, porque ya tengo la planificación puramente fiscal, pero pero hay que tener en cuenta que probablemente tenga sentido hacerlo periódicamente e incluso si alguien tiene capacidad financiera o está asesorado financieramente para aprovechar tendencias de mercado, por ejemplo, si va a invertir en un plan de pensiones de renta variable, aprovechar el market timing, es decir, aprovechar en qué momento. ¿Por qué? Porque esa inversión, si la realizas en un mes en el que hay un buen mercado a favor... Clarísimo. Es un año en el que sistemáticamente hemos visto cómo los mercados han ido aportando valor y rentabilidad a todas las carteras, y ahora nos enfrentamos al mes de diciembre. Que a ver... Ahora mismo no se moja nadie en el sector de qué va a pasar en diciembre. Va a haber un recorte, va a volver a dar máximos, que ya yo creo que todos estamos encantados con los porcentajes de crecimiento de rentabilidad que tenemos, y va a haber mucha aportación en ese momento. Entonces, puede ser un momento malo, ¿no? Cuando realmente hemos tenido momentos buenos en enero, en todos los meses del Yo creo que aquí hay un elemento que es importante, como a veces pues la actualidad manda y las reformas pues no suelen traer buenas noticias. En este ámbito corremos el riesgo de trasladar a los espectadores un mensaje negativo, y creo que también es justo, en aras de ese conocimiento financiero, clarificar algunas cuestiones. Es verdad que la estabilidad fiscal en el ámbito de la previsión social complementaria y de los planes de pensiones, que es el largo plazo, es fundamental. Y es verdad que hay muchas reformas, pero también es importante subrayar que todas las reformas afectan a futuro, es decir, que todas las reformas tienen un régimen transitorio que hacen que lo que ya ha sido aportado tenga una tributación conforme a las reglas que había cuando se aportó. Eso complica mucho la vida a efectos prácticos, da actividad a los abogados fiscalistas, pero lo cierto es que a efectos del partícipe es una buena noticia, porque hoy por hoy las reformas fiscales tenemos en nuestra norma lo que se llama irretroactividad fiscal desfavorable, que quiere decir que cuando la norma fiscal
te puede perjudicar a futuro, pero no a toro pasado, ¿no? Sí, Bueno, salvo cuando cambian el criterio y no la propia norma. Bueno, sí, eso es otro, Sí, eso es una cuestión. Sería un cambio Otra bastante. cuestión, entonces, en lo que es el propio instrumento de planes de pensiones, sigue siendo el único instrumento que tiene reducción en la base imponible y por lo tanto es una alternativa magnífica para ahorrar para la jubilación. Y es muy importante también destacar otra cosa, con los límites, para este año son 2.000 euros. Nosotros hacemos nuestros cálculos para explicar a los partícipes con una aportación de 1.000 euros anuales, la mitad del límite hoy vigente, que es poquito más de 3 euros al día. Al cabo de 40 años y con una rentabilidad del 3%, lo que tenemos es un 75.000 euros acumulados y si además reinvertimos la reducción fiscal nos vamos a 106.000 euros. Esto con una rentabilidad del 3% que, como decía antes José Carlos Bizárraga, estamos este año en rentabilidad anual del 14%. Otros años son malas, otros buenos, o sea, esto es lo que son los mercados. Esa educación financiera es explicar esto. En el largo plazo. Hay que verlo con un plazo, medio largo, una perspectiva. Entonces yo creo que este tema de la reducción de límites lo que también os pone a las entidades financieras en la obligación de trabajar un concepto que es hay que empezar antes. Hay que empezar antes porque la acumulación de cantidades a lo largo de periodos muy largos nos va a permitir alcanzar el complemento que necesitamos. Y luego ya otra cuestión es que si la capacidad de ahorro excede los límites, pues hay alternativas adicionales para en pensiones hay el vehículo que está diseñado para eso, es el plan de empresa. Al final, que una persona cuando accede al mercado de trabajo, ahora lamentablemente cuesta más tiempo acceder, pero que acceda donde acceda y en la empresa que sea, empiece a recibir y a hacer contribuciones en un plan mixto desde su primer trabajo, y que eso que es una mochila de ahorro que va a ir llevando a lo largo de su vida. También, esto es tuyo, es que hay que quitar otro paradigma. Parece que los planes de pensiones se los queda a alguien. No, el plan de pensiones es tuyo siempre. Y, luego, y tiene una ventaja, a mi juicio, que a veces no se conoce o no se destaca, y es que el patrimonio acumulado en planes de pensiones está exento de impuesto de patrimonio. Es decir, son dos ventajas. Bueno, ahí hay otra ventaja adicional. No hay tributación en impuesto de sucesiones y donaciones. Correcto. Es decir, son dos cosas que no se han tocado, de momento esperemos que no. Lo digamos muy alto. No lo digamos muy alto, pero que... Eso lo cortas, no lo voy a oír ahora. Pero que aportan, pues, por un lado, tener esa ventaja de poder capitalizarlo sin tener que estar pagando un impuesto que es puramente por la tenencia de esos bienes, con independencia de la rentabilidad que te haya generado. El impuesto de patrimonio grava la mera tenencia de los activos, y luego que da lugar a que es posible planificar sucesiones, porque antes comentábamos, este producto no se incluye en la masa hereditaria, es un activo ajeno al reparto de legítimas, no tiene que ver con limitaciones a la facultad de disponer de un testador. Entonces, de alguna manera pueden darse casos donde hay 7 hijos, como en el caso de... 8 hermanas, pero yo soy hija 8 hijos, familias numerosas, descendientes o gente que quiere distribuir sus activos de un modo... Incluso, oye, entre los cónyuges, una parte para los hijos, pero si faltamos uno de los dos, pues que esta parte sea para el que siga, ¿no? Pues hay margen, estudiando obviamente caso a caso, no se puede generalizar, pero hay margen para obtener algún beneficio fiscal. Al final es un poco lo que decía, al final no, Elisa, ¿no? Que es un producto con muchos atributos, que no lo olvidemos, sean 2.000 euros, sean 1.500, nos queda una base de muchas personas todavía a las entidades financieras para incorporar a esa base de ahorro, ¿no? Desde pequeñito, ¿no? Y desde que empieces a tener tu primer trabajo, si no tienes un plan de empleo, pero que sí que lo puedas llevar por este camino. Porque es verdad que a veces nos fijamos en la inmediatez del efecto fiscal, pero efectivamente, decía yo, es necesaria una planificación porque evidentemente hay que tener en cuenta todas las ventajas fiscales que nos ofrece cada producto. Porque en muchas ocasiones, y yo creo que aquí los periodistas muchas veces pecamos de reduccionistas en el sentido de que parece que cuando hablamos de productos de ahorro
hablamos de unos sobre otros, ¿no? O sea, es que los planes de pensiones, como ahora les han quitado las ventajas fiscales, pues que hay que buscar otros. ¿Por qué? Puedes tener tu plan de pensiones y además complementar tu estrategia de ahorro con otros productos que existen en el mercado. ¿Cómo podemos casar esa planificación fiscal con los diferentes tipos de productos que tenemos en el mercado? Es una obligación, además, porque si hacemos un cálculo aritmético muy básico, muy sencillo, esperemos que los 2.000 euros no hayan llegado aquí para quedarse, pero si lo hiciéramos sobre esa base, 2.000 euros al año por los años de trabajo que pueda tener, pues hay una cantidad pues, muy pequeña para complementar la jubilación el día que llegues a ese estadio. Entonces tienes que complementarlo con otras vías sí o sí. Y volvemos al principio, no es solamente que nosotros vendamos nuestro producto financiero, sino es que hay que mandarle información a la gente, decir, oye, mira, las pensiones públicas, como decía Elisa, van a estar seguro, pero no van a estar como las hemos conocido. No van a estar porque como país no nos las podemos permitir. Entonces, tarde o temprano, alguien vendrá y nos lo dirá. Bueno, ya lo está diciendo Bruselas. No lo decimos aquí, pero Bruselas está, oye, que mira, que o metes reformas o los fondos te los congelo, o metes reformas. Bueno, pues esa situación, lo que tenemos que hacer entre toda la industria y en teoría toda la administración y todos los órganos como pueden ser Inverco o Unespa, etcétera, mandar el mensaje. Y el papel que tenemos los medios de comunicación, pues la sociedad civil en general, bueno, pues que seamos capaces de trasladarle eso, que no es un producto para ricos, que ahorrar no es malo, que ahorrar es bueno para el país y bueno para la persona, y que bueno, pues que eso hay que fomentarlo, ¿no? Los vehículos, yo creo que tenemos, como bien decías tú, uno no sustituye a otro, se complementan al plan de pensiones para la jubilación, se le une los fondos de inversión, por ejemplo, que es un producto muy similar, con otras circunstancias, pero tiene seguros de ahorro también, los PIAs, los Unit Link, es decir, productos muy populares. Volvemos un poco a lo mismo, que a veces hablamos de los productos y parece que sea cosa de patrimonios muy altos. No, la inversión colectiva, si algo tiene, es que democratiza la gestión de activos, porque da igual que entres con 1.000 euros o con 100 euros, depende del producto y del fondo que sea, que con 100.000. Puede haber algún tipo de rebaja de comisiones para altísimos patrimonios, pero no siquiera para altos patrimonios. Entonces, bueno, pues eso hay que fomentarlo, y yo creo que la industria de gestión en España compite con cualquiera en Europa, se están sacando productos muy punteros, con acceso para mucha gente, con unas plataformas digitales magníficas, tanto de entidades financieras como de no entidades. Bueno, yo creo que hay que fomentar eso, que hay que ahorrar, que hay que hacerlo periódicamente, como decíamos antes, que hay que hacerlo poquito a poco y cuando vayas pudiendo hacer más, pero que es fundamental. Y yo creo que hay una cosa que antes, respondiendo a lo que preguntaba Luis, realmente no es que la planificación se haga de golpe con un solo producto y en un momento concreto, sino que es una cosa que es cuestión de ir manteniendo en el tiempo, quizá con esa educación de tener ese reflejo de lo que decía de las anteriores generaciones, como tu padre, de yo quiero ahorrar, pero no es solo por el incentivo fiscal puntual concreto de ese momento, sino porque lo que quiero es crear un patrimonio que me permita afrontar el futuro de mis últimos años. Y en ese sentido, tanto los planes de pensiones como productos alternativos, como pueden ser los CIALP, los SIALP, las PIAs, fondos de inversión. Fondos de inversión, es verdad que es un producto que actualmente en España está muy bien tratado. O sea, tenemos un... De nuevo, esto lo cortamos para que no nos oigan. Pero sí. Pero bueno, vamos a explicar por qué. Básicamente por la traspasabilidad está exenta. Correcto. Por ejemplo. Y porque solo pagas por lo que ganas y solo difieres, cuando lo recuperas. Por ejemplo, ser patrimonialista actualmente, a base de fondos de inversión, tiene un muy buen tratamiento fiscal. Por ejemplo, uno es capaz de reconducir sus fuentes de renta hacia productos que generan ganancias de patrimonio y solo tributas por la rentabilidad acumulada en cada reembolso, puedes estar obteniendo liquidez y solo teniendo una mínima tributación. Pero bueno, esto es otro producto que tiene que ver con el ahorro a largo plazo. También se puede hablar del ahorro en otro tipo de activos, no puramente financieros.
España quizás es un país donde el ahorro inmobiliario ha tenido mucho auge y quizá aquí... La expresión en España, el ladrillo es el ahorro del pobre, yo creo que está muy popularizada. Es un país de propietarios. Es una realidad, es decir, al final hay un patrimonio inmobiliario que es una realidad en España que no tienen otros países. En momentos de crisis ha salvado. Lo que pasa es que la industria y la administración, lo que tienen la obligación, o tenemos el reto todos, pero la administración también, es de poner los vehículos necesarios para que se pueda licuar ese patrimonio y que ese patrimonio... Claro, y además el haber llegado a ese ahorro inmobiliario también viene de una política estatal de fomento que tampoco nos corresponde a nosotros valorar, pero que es verdad que genera también una educación y una formación en el ciudadano y que lo conduce hacia un lugar o hacia otro. A mí sí me gustaría, hilando con algo que has comentado antes, el plan de pensiones no es un producto para ricos. Yo podría añadir que ojalá lo fuera, porque eso querría decir que en España hay 7,5 millones de ricos y eso sería una noticia excelente para la recaudación fiscal y para nuestra economía. Todo lo contrario, tenemos el 75% de los partícipes tienen unas rentas globales por debajo de 45.000 euros. Claro, depende de dónde pongas el concepto de rico. Esto es muy elástico, pero... Y que 7 millones de ciudadanos tengan ese producto, quiere decir que algo no hemos hecho tan mal. Es decir, que ha habido una distribución, es un producto, antes lo decías, la rentabilidad que está dando. Pues este año, en los últimos 12 meses, del 14% se han recuperado muy bien todos los productos de la pandemia, de la crisis que tuvimos tan profunda y tan grande. Yo creo que las cosas se hacen bien y que realmente no son ni productos caros, como muchísimas veces nos hemos visto y hemos oído. Obligados a atacar con los datos. Entonces, bueno, pues... Nosotros seguimos pensando que es un producto que hay que seguir fomentando y educando a la ciudadanía, a los clientes en el caso de las entidades, porque creemos realmente y firmemente que es un buen consejo el que le estamos dando al cliente, que es un buen consejo que ahorre para el futuro. El vehículo, te diría, no es lo de menos es que intentar optimizar tu patrimonio con el vehículo más adecuado, pero no es en sí lo que le tenemos que contar al cliente ni al ciudadano en general, ¿no? Lo importante es efectivamente el ahorro. El ahorrar. Y si me dejáis que lo traiga casi a un plano más conceptual, el ahorro entendido como un pago a tu yo futuro, porque en muchas ocasiones parece que cuando le dices a la gente tienes que ahorrar es como te tienes que flagelar, tienes que quitarte tus caprichos, vas a pasarlo mal cada vez que metas el dinero al ahorro. Y al contrario, o sea, lo que tienes que concebirlo es como yo ahorrando, lo que estoy haciendo es pagarme a mí mismo, pero al mí mismo del futuro. Y luego, por otro lado, esto que decís yo creo que tiene mucha culpa de la barrera que para mucha gente supone el empezar a invertir esos ahorros que tiene, que es que parece que ya no los planes de pensiones, los propios fondos de inversión son un producto para ricos. Eso... La gente de a pie, la gente del día a día, los curritos, como solemos decir, que somos muchos, pues eso es para otras cosas, para gente que tiene grandes capitales. No, tanto el ahorro como la inversión en planes de pensiones o en otros productos que gracias a la labor que la industria ha tenido en nuestro país permite a cualquier hijo de vecino, como se suele decir, empezar a construir un patrimonio desde bien joven, al final lo que te permite y lo que te da ya no es una garantía de que el día de mañana, cuando te jubiles, vas a poder tener un sistema complementario que te va a permitir mantener tu poder adquisitivo, ¿no? Es que el ir teniendo ese pequeño hucha, esa pequeña inversión, ese patrimonio creciente, al final también te da cierta libertad, también te da cierta independencia, también te permite afrontar los problemas del día a día con mayor seguridad. Y esto, que es, si me permitís, de cajón de madera de pino, en muchas ocasiones no se explica. Y esto de la inversión y esto de ahorrar para el futuro se convierte en un arcano que para mucha gente está muy lejos de la realidad. Por eso creo que la industria en los planes de pensiones ha hecho un trabajo muy importante. Creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y en otro tipo de productos, sin duda alguna, queda un trabajo enorme. Lo que pasa es que parece que tenemos unas barreras que son difíciles de romper
y que hay interés en que sigan existiendo, ¿no? En que esos mensajes y esos conceptos no terminen de llegar a la gente. Yo es que creo que esto tiene que ver, quizás sea una reflexión un poco filosófica, pero creo que tiene que ver mucho, es algo cultural, y probablemente tenga que ver con la percepción de la riqueza. Es decir, la riqueza quizá en nuestra sociedad se concibe como algo sospechoso, o como algo que genera suspicacias, o que genera, y eso se percibe desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, hablabas del acceso al ahorro colectivo. Por ejemplo, los planes de pensiones dan esa facilidad de optar por el mejor gestor que tú quieras. Puedes cambiar de plan de pensiones y genera una competitividad en el sector que es muy sano para que verdaderamente la industria saque lo mejor que tiene. Y la industria está haciendo los y lo está deberes. haciendo, y lo está haciendo. Yo creo que este elemento es importante porque un poco detrás de la reducción de límites y demás, ese mensaje se ha construido como solución a un problema de algo que funcionaba mal. Y yo creo que es importante diferenciar dos mundos, lo que es el sistema de empleo y lo que es el sistema individual. El sistema individual en España es un rotundo éxito. Es un sistema que se ha querido tachar de caro cuando la realidad es que primero, algo que es fundamental, para poder comparar tienes que tener el dato de cuál es el coste y es absolutamente transparente. Entonces, el coste del sistema de pensiones, de las pensiones del sistema individual está en el entorno del 1,04%, ahí se mezcla todo tipo de pensiones, es un promedio. Lo que Europa llama un plan de sistema individual barato, o sea, el PEP básico que viene de Europa y estará próximamente, tiene un coste del 1%. O sea, estamos perfectamente alineados con lo que Europa considera barato. Y la comparación con instrumentos en otros países no es viable. ¿Por qué? Primero, porque somos más transparentes y es un honor decir esto en representación del sector, y segundo, porque el tercer pilar en España existe y ha sido un éxito, cosa que en otros países, como decía antes, en otros países han empezado desarrollando el segundo pilar y cuando ya lo tenían van ahora por el tercero. Nosotros tenemos el tercero y sin tener el segundo estamos atacándolo. De hecho, seguramente ese es el drama. Lo más razonable es lo que han hecho. O sea, tienes uno básico público, tienes el que viene del mundo del empleo, del trabajo, el que tienes pegado a tu circunstancia laboral, y luego ya el ahorro individual de cada uno. Claro, ¿no? Que es lo básico. Nos hemos saltado el paso intermedio, ¿no? Sí, es que por eso no se trata de inventar nada, es que es mirar un poquito alrededor y ver lo que funciona. Sí, no, y cuando analizamos esos datos, Elisa, tú lo sabes mejor que yo, vemos las enormes diferencias que existen con los países de nuestro entorno, cuando aquí nos están dando esos límites de desgrabación, incluso cogiendo lo que podemos aportar en empleo con los 10.000 frente a otras economías, es que no tienen nada que ver, es que nos multiplican por 4 en muchos países. Efectivamente. La capacidad que un ciudadano tiene para desgravarse impuestos si ahorra para el futuro. Pero al final estamos siempre en un mensaje, de alguna manera, que la administración es la que nos va a proteger, que cuando te pasa una desgracia tiene que ser la administración la que te tiene que proteger, y hay medios anteriores a eso para que los ciudadanos, oye, pues tengamos nuestro sistema de previsión, hagamos nuestros seguros del hogar, o sea, el día que tengamos una inundación tengamos que estar todos pidiéndole al Estado que nos ponga una casa nueva. Y además es importante recordar que los planes de educación pensiones, financiera otra vez. Los planes de pensiones son ilíquidos, pero hasta cierto punto, porque también es verdad que la finalidad fundamental es la jubilación, pero cubren la enfermedad grave, cubren el desempleo de larga duración, cubren supuestos de incapacidad, dependencia, y además, cuando hay circunstancias que afectan a la salud económica de los ciudadanos, se habilitan supuestos excepcionales. Así ha sucedido con el COVID recientemente. Ahora, por ejemplo, para los afectados por las erupciones del volcán de la isla de La Palma, también se ha habilitado un supuesto extraordinario en el que, además, tengo que decir que estos supuestos normalmente, por la prisa razonable, pues se articulan de una forma muy genérica que luego plantea dudas en la aplicación, y el sector se vuelca en
asumiendo cierto riesgo regulatorio también por cumplir algo que no está muy claro, pero se vuelca en poner en marcha de manera inmediata el pago a los partícipes porque entiende que es su dinero y que necesitan rescatarlo en ese momento. Entonces, creo que el instrumento atiende a muchas otras necesidades y por lo tanto sigue teniendo una plena validez, aunque tenga unos límites más bajitos que pues para quien tenga capacidad de ahorro superior pues tendrá que buscar otras vías. Con una capacidad de reacción de la industria. Bueno, pues la pandemia fue, tú lo viviste en primerísima persona y las entidades por ende, pero bueno, pues en cosa de 15 días tuvimos que afrontar un supuesto excepcional de liquidez nuevo, no previsto. Con 4 normas que fueron cambiando una detrás de otra para ajustar. Y bueno, pues yo creo que, a ver, no es que merezcamos o no merezcamos felicitaciones, pero la industria financiera durante la pandemia ha dado la talla en general y como otros muchos sectores del país, pero yo creo que nos tenemos que empezar a poner un poco alguna medalla entre nosotros y decir, oye, aquí déjame a mí que sea el malo y diga que no solo disteis la talla, sino que disteis la talla aunque la medalla se lo apuntó otro, porque hay que recordar que esos créditos que iban a fluir para todos aquellos afectados son créditos avalados por el Estado, pero que aportaban las propias entidades, que eso a veces se nos olvida. El crédito lo soltaba la entidad. Un servicio esencial que no cerró en ningún momento, que no dejó de hacer su función importantísima, que no se dejaron de ir a las notarías a hacer los trámites que había que hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, si me permitís la anécdota, es de las veces que para poder sacar adelante las recomendaciones para el pronto pago a los partícipes, tuvimos que hacer en el sector 2 turnos de trabajo para que las recomendaciones estuvieran al día siguiente. O sea que hubo una parte del equipo que estuvo de 10 a 3:30 de la mañana y de 3:30 a 7:30 los otros, porque los reales decretos ley iban al BOE. Entonces había que contribuir para que eso pudiera estar ahí. Bueno, pues desde aquí nuestro agradecimiento al sector, desde luego, por todo eso que pusisteis de vuestra parte. Pero quiero que sigamos avanzando un poquito más en el debate. Empezamos ya a entrar en los últimos 20 minutos y no quiero que dejemos de tratar un tema que yo creo que es fundamental y es el de la edad de los partícipes. Y me explico. Hemos hablado de que si empezamos a ahorrar muy tempranito y desde que somos muy jovencitos en planes de pensiones, por ejemplo, y en otros productos, desde luego cuando lleguemos a la edad de jubilación, pues vamos a tener un patrimonio altísimo. A lo mejor, y ahorrando en otros productos que sean más líquidos, incluso antes de llegar a ese momento, pues a lo mejor nos podemos encontrar con que tenemos independencia financiera o podemos tener unas opciones de vida que otra gente no tendría. Pero claro, diciendo esto, pues a lo mejor nos está escuchando, está leyendo alguien que tiene 50 años, 60 años, que ya está cerca de la jubilación y dice, para mí ya es tarde, yo no empecé. No es tarde en ningún caso, ¿no? En cada momento de la vida es bueno planificarse y ahorrar para el futuro, incluso cuando estamos llegando al final de nuestra vida. Además ahí se dan unas circunstancias bueno, pues que son muy lógicas, ¿no? Y es que las personas cuando son jóvenes y llegan al mundo del trabajo tienen pocos ingresos y pueden hacer pocas aportaciones, pero tienen muchos años por delante, con lo cual van a tener frutos seguro con poquito. Y las personas que son más mayores, como las que apuntabas, oye, yo no he hecho esto y tengo 45 o 50 años, tienen más ingresos, pueden hacer más aportación, pueden hacer más ahorro, le quedan menos años, pero tienen más capacidad financiera habitualmente. También no tenemos que dejar de pensar que en este país hay un problema de renta disponible, que generalizamos mucho y hay mucha gente que tiene los ingresos muy bajitos y eso es una gran tarea pendiente pues eso, de que la renta disponible que tengamos de media en general sea más alta de la que tenemos ahora. Y eso será muy positivo para el país. Cómo hacerlo es otro debate muy profundo, etcétera, ¿no? Pero eso es así. Entonces, al final, la gente joven tiene menos ingresos, tiene menos capacidad de ahorro, pero tiene muchos años por delante para hacerlo y eso es un activo y, sin embargo, esa gente que estás comentando llega más tarde a ese ahorro, pero con más capacidad financiera seguramente. Y que cada día vivimos más. Claro, no. Si estamos en 55 años, de aquí a que te jubiles, te quedan todavía 12, y 12 años son 2 periodos de lo que se considera a largo plazo,
para los que nos gusta el largo plazo, de verdad, es un periodo de la vida. En cualquiera de los casos, sigues teniendo muchos años por delante para sacar rentabilidad. Incluso con 60 años todavía tenemos buenas oportunidades de sacar rendimiento a nuestro capital. De hecho, han sido generaciones muy ahorradoras. Antes lo apuntabais en parte del pensamiento, con nuestras generaciones, los que tenemos algún añito más, es que era nacer un nieto, nacer un hijo y te abrían la cartilla, si me permitís, que da igual, era una cartilla de ahorro en la caja de ahorros que fuera, pero allí te lo hacía tu abuelo o tu padre o tal, y oye, y te ingresaba como si fuera la hucha, eran las famosas cartillas infantiles. Oye, mucha gente ha encontrado ahí unos ahorros o sea, que ese fomento del ahorro desde pequeño yo creo que como país lo hemos tenido. La verdad es que no sé si se ha perdido o buscamos otro tipo de satisfacciones bueno, pues con nuestro dinero, ¿no? Pero eso ha sido algo que hemos vivido todos, los que tenemos más años, lo hemos vivido muy cerca y lo hemos conocido muy bien, los planes infantiles. Todo esto era algo que pues como apuntabas, ¿no? Yo recuerdo, que los abuelos, oye, si podían, pues ahí estaban, o tus padres o lo que fuera, ¿no? Y mi abuelo era un abogado, o sea, no tenía una nómina y sin embargo iba aportando. Claro, sí, cantidades pequeñas a lo mejor, en general, quiero decir que no eran grandes sumas las que se llevaban en esas cartillas, pero bueno, pues era un poco un fomento de ese ahorro. Y eso se transmite, porque eso si desde pequeño has tenido experiencias como esto, lo quieres transmitir a tu siguiente generación, cuando tengas hijos o incluso cuando tengas nietos. Yo no tengo nietos todavía, pero es algo que al final, culturalmente, lo que hay detrás es pensar en los siguientes y no pensar que tenga que solucionármelo una administración pública, sino yo ya ocuparme desde mi propia realidad, cada uno en su circunstancia económica. Y absolutamente de acuerdo, Luis, no es imprescindible que solo puedan aportar desde el primero, o sea, desde jóvenes los ahorradores. En cualquier edad es conveniente el aportar para hacer ahorro, porque al fin y al cabo, ahorro en la Facultad de Económica siempre nos decían, ¿qué es el ahorro? La posposición de un consumo, pero no es solo eso, es lo que tú decías, estás invirtiendo en ti mismo. Sí, y si lo apuntabas entonces muy bien, claro. Sí. Y si no es invirtiendo en ti mismo, además... En tu yo futuro, ¿no? Lo decías, ¿no? Antes, sí. Luis, yo creo que eso define muy bien, ¿no? Te pagas a ti mismo en el claro. Es que es apelar, en definitiva... Y que eso tenga un pequeño premio fiscal por ser previsor, pues hombre, no hay que me parece razonable. Parece razonable, ¿no? Es que yo creo que debería tener vamos todos un gran premio fiscal, porque en el fondo le estás haciendo el favor al Estado, le estás reduciendo su necesidad de carga. Futuras, y a las siguientes generaciones. Sí. Al final es solidaridad intergeneracional, en el fondo. Claro, o sea, y es apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Que eso es lo que es una sociedad, es una suma de individuos. Claro. Entonces, claro. En definitiva, por ahí tenemos que ir. Y también construir lo que es el concepto de salud financiera, que nos acordamos mucho de la salud física y todos queremos llegar a la jubilación en buen estado físico, y además así se llega, porque hay otro elemento del que no hemos hablado, que es planificar la propia jubilación. Es decir, el plan de pensiones no hay por qué cobrarlo en el momento de la jubilación, porque la jubilación es una etapa muy larga y que con una adecuada salud física y financiera pues puede ser bien bonita. Entonces hay que tener presente ese elemento. Se habla ahora del disfrute de los 65 a los 75 años, ¿no? Claro. Como una etapa de la vida que antes la gente que se jubilaba llegaba con una salud más precaria, ¿no? Pero ahora en esa franja de edad hay mucha gente que llega en plenitud a todos los niveles, ¿no? Una edad de oro. Los 65 son los antiguos 50. Claro, no, es verdad, sí. Y que para eso se ahorra y se invierte también. Como dice aquel, no hay que ser el más rico del cementerio. No. Haber podido disfrutar. No, eso está claro, sí. Nos estamos quedando ya sin tiempo y no quiero que se nos escape un pequeño análisis o al menos algunas apreciaciones. Habéis hecho alguna al principio, pero sí me gustaría que os centrarais en ese segundo pilar por el que ahora estamos tratando de desarmar el tercero, que es una cosa absolutamente kafkiana, pero ¿hacia dónde creéis que va? Si creéis que las medidas que se están tomando van a incentivar de verdad este tipo de actuaciones, o
Si por el contrario, en el momento en el que nos encontramos, me refiero a las dificultades por las que atraviesan las empresas, es meterle una carga más adicional y dificultar, digamos, que puedan terminar de sacar la cabeza después de lo que hemos pasado. No sé, quiero una apreciación, un poco un resumen de cómo lo veis vosotros. Nosotros, desde Inverco, lo he dicho al principio y lo reitero, lo que tenemos es una clara apuesta por un sistema de pensiones multipilar, porque es el futuro, porque eso es a donde nos llevan los países que ya lo han hecho y lo han hecho bien. Y eso significa, desde luego, desarrollar el segundo pilar. Desde la Fundación, incluso hace bastantes años, tenemos un informe ya exhaustivo proponiéndolo, y lo que entendemos es que para que ese segundo pilar se desarrolle, para que el sistema de empleo, las empresas puedan tener planes de pensiones que cubran a todos los trabajadores, y para que en definitiva consigamos asociar la percepción del salario con el ahorro para el futuro, que es donde ahí se democratiza el ahorro y la inversión, lo que tenemos que ver encima de la mesa es algo que no hayamos visto hasta ahora. Es decir, mejoras, incentivos fiscales, no ya mejores, incluso quitar cargas que ahora mismo están encima de la mesa, claro, y que si se quiere impulsar el segundo pilar, pues deben quitarse. Por el momento esas mejoras no las hemos visto, pero desde luego esperamos verlas, porque si el discurso es que hay que desarrollar el segundo pilar, pues evidentemente hasta ahora ha dado de sí lo que ha dado de sí. ¿Quién tiene sistema de empleo? Empresas grandes, administración pública con aportaciones congeladas desde 2012, y quien tenía antes y exteriorizó compromiso. Y eso se ha estancado no porque las entidades financieras no hayan querido promover planes de empleo o ayudar a las empresas, es porque las empresas, por las circunstancias económicas, sociales, etcétera, no han podido dar ese paso. Entonces, lo que hay que poner encima de la mesa es estímulos, incentivos, y eliminar y poner debajo de la mesa lo que sobra, como por ejemplo es la contribución a la seguridad social por las aportaciones que se hagan a planes de pensiones. Eso automáticamente encarece la aportación en el marco del empleo. Por lo tanto, esperamos que se pueda desarrollar en el buen camino, y estamos esperando a ver cuáles son esas medidas. No, sin duda, y las entidades, desde el punto de vista de la distribución, y sobre todo las que, a pesar de que ese segundo pilar es pequeño en comparación, en valor absoluto, y en comparación con los países de nuestro entorno, las que hemos estado ahí, bueno, pues tenemos una apuesta muy clara por ese desarrollo que seguimos haciendo. Yo también me gustaría mandar el mensaje. Hay sectores, sobre todo los nuevos sectores de farmacia, de consultoría, etcétera, que están yendo a los planes de pensiones a pesar de todas esas dificultades. Es un producto que seguimos haciendo, y que hay vehículos ahora, y no es nada complejo el poner en marcha un plan, pero creemos que bueno, pues en ese anteproyecto de ley que nos están anunciando, y con el que pues hemos tenido un cierto conocimiento y colaboración, bueno, pues en sí mismo debería de impulsarlo, pero no es lo único que tenemos que tener. Tenemos que tener apoyo a la empresa y apoyo a los trabajadores para dos vertientes. Una, para que en esa negociación colectiva, que parece que va a ser un poco el seno donde se va, de negociación sectorial, ¿no?, si no me equivoco, Luisa, donde se va a tomar las decisiones, pues estén de alguna forma fomentadas. Lo apuntabas tú, Luis Fernando, en un momento como el que tenemos, en el que todo es mucho para la empresa, aumentar costes, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de sistemas no llegan en el mejor momento, seguramente. Nunca va a ser bueno, pero hombre, hay que ayudar. Entonces, que desde luego yo creo que muchos directores de recursos humanos y muchas personas de los sindicatos los ven como algo que hay que fomentar, que es ahorro para el futuro, que le hace bien, que significa también que tu empresa se preocupa por tu yo futuro, el yo que se jubile ese día. Yo creo que tiene un mensaje muy potente y muy positivo, pero tienen que tener beneficios, y desde luego lo primero que hay que hacer para que tengas beneficios es quitar todas las trabas que hay. Es un producto flexible, tiene que ser un producto que esté bien gobernado, que esté bien... Yo añadiría que al final de lo que se trata para tener un buen sistema estable y sólido de previsión es que cuantas más patas haya, mejor. Es decir, un taburete con 3 patas se sostiene, y uno con 2 patas no se sostiene. Es decir,
y que no sea sustituir uno por otro, que no sea ahora va a ser obligatorio los planes de pensiones de empresa porque los planes individuales son maltratados, sino que haya libertad. Es decir, esto es ya una opinión muy personal, pero yo soy partidario de que cuando se fomenta la libertad, se fomenta lo mejor y la competencia entre los diferentes sistemas y se saca lo mejor de cada uno de los intervinientes. Sin ninguna duda. Y en ese sentido, no es maltratar fiscalmente a unos en beneficio de otros, sino crear condiciones, remover los obstáculos, facilitar, por ejemplo, los costes implícitos que tienen todas las empresas de previsión social. Que sean productos sencillos de poner en marcha. No tenemos que llegar a la burocratización y a la superregulación que tenemos ahora, que hace que no tengamos más que obstáculos en muchos casos para poder asesorar y para poder para poder llegar al público, productos incluso. Que casi es una labor humanista que el Estado podía agradecer a la industria y a los propios ciudadanos que ahorran, sabiendo que te van a solucionar la papeleta en el futuro, quitándole los impuestos así. Sería maravilloso, pero bueno, ya sé que eso es demasiado pues seguramente con tal de que nos escuchen, ¿verdad, Elisa? Ya estamos, nos hagan un poquito de caso, que sabemos un poco por qué no ha funcionado el sistema. Sí. Elisa ha sido muy generosa al decir, oye, a lo mejor no... que no me quite, pero que me quiten las cargas. No me des, pero quítame el pie de encima. No me ayudes, pero... Sí. Quítame el pie de encima. Atribuían a Colbert que el arte de los impuestos era el desplumar al ganso con el mayor número de plumas y el menor número de graznidos. Oye, pues está muy bien, no había oído yo esa son atribuciones que hacen sobre... Pues aquí Ministro Luis XIV. Pocos graznidos escucho yo en España de los que deberíamos tener. Bueno, ya sí que llegamos al final y sí me gustaría pediros, casi a modo de conclusión un poco, básicamente en el desarrollo que hemos estado teniendo en el debate, por qué sigue siendo necesario el ahorro y hacia dónde tendríamos que ir. Y un poco pues ese mensaje a todo aquel que nos esté escuchando de, como me gusta a mí decir con mi compañero Domingo Soriano, que es un grandísimo experto en este asunto y que le apasiona, coger de la solapa a la gente y decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ahorra, por Dios, y empieza ya, ¿no? El mejor momento para empezar a ahorrar e invertir fue ayer. O sea, tienes que empezar ya. Claro, nunca es tarde, además. Como contábamos antes, nunca es tarde. Luego vamos, desde luego, el mensaje que tenemos que mandarle a la ciudadanía en general es, pues lo hemos dicho durante la sesión, no es nada nuevo, el sistema de pensiones públicas es absolutamente necesario, va a tener su cabida, no hay ninguna duda, nadie pone en duda eso. Lo que pasa es que bueno, pues vamos a entrar en un periodo donde la longevidad, que es una magnífica noticia, va a haber que gestionarla, vamos a ir más años, nos estamos jubilando a la misma edad o parecida, y para complementar esos años, antes hablábamos de esos años tan buenos y tan bonitos que puede haber ahí en esa nueva vida que vamos a tener el día que lleguemos a la jubilación, tenemos que tener un ahorro, y ese ahorro hay que ir construyéndolo en la parte de actividad, en la parte en la que estamos trabajando, generando recursos, etc. Entonces hay que ponerse a ahorrar ya. ¿En qué producto? En todos los productos. El plan de pensiones es un producto que tiene un beneficio fiscal, bueno, que lo han ido reduciendo, pero que sigue existiendo, pues seguramente es algo que hay que aprovechar, además es un ahorro muy finalista, rentable, etcétera, y después invitar a todo el mundo a que no se conforme con ahorrar 1.500 euros al año. Todos conocemos que hay que hacer un esfuerzo, sin ninguna duda, pero hay que pensar en esa otra parte de nuestra vida que vamos a necesitarlo, y ahora es el momento que podemos hacerlo. Como apuntabas tú antes, pues hay que hacerlo desde ayer. Claro. Desde ayer. Yo apuntaría que más que exclusivamente por motivos fiscales, hay que ahorrar como principio básico. Sí. Y esto nos deja al margen de la coyuntura puntual de una reforma que perjudica o que pone en cuestión algún fundamento. Yo creo que hay que ir más allá de la tributación correcta de ese año, de ese IRPF o de ese impuesto de ese ejercicio fiscal.
y hay que pensar en algo mucho más de fondo. Correcto. Sin olvidar que cuanto menos impuestos paguemos, Vamos, más dinero tendremos para nosotros, yo no diré otra cosa. Elisa. Pues yo dividiría mi mensaje en dos destinatarios. A los ciudadanos lo que les diría es que el plan de pensiones sigue siendo un elemento extraordinario para ahorrar para la jubilación y que por lo tanto lo importante es empezar cuanto antes. Hay una cuestión que muchas veces vemos en las calles, el debate sobre la revalorización de las pensiones, la indexación al IPC, y a mí me sorprende mucho, sinceramente, cuando en nuestras encuestas vemos esa masa de ahorro en depósitos, cuando esa es una pensión complementaria, porque quien no tiene el dinero invertido lo tiene en la cuenta, y sin embargo eso se va día a día erosionando por la inflación. Entonces el verdadero enemigo es la inflación. Entonces a los ciudadanos, el plan de pensiones sigue siendo un instrumento excelente. Poned vuestro dinero a trabajar, y desde un punto de vista más institucional y del marco regulatorio que me gustaría ver a futuro, pues la verdad es que lo que me gustaría ver es un sistema multipilar, equilibrado, donde haya tres pilares, el público, el ocupacional y el individual, que sean lo más grandes posibles y sin que nadie apueste porque unos se desarrollen a costa de otros, porque eso es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Tres pilares y lo más grandes posible para que la jubilación sea excelente para todos. Pues muchas gracias, Elisa. Tres pilares para que nos desarrollemos, tres pilares seguros. José Luis, Elisa y José Carlos. Yo creo que no me puedo buscar mejores pilares para el debate que teníamos hoy por delante. Muchas gracias a los tres. Creo que hemos podido desgranar un tema que a veces puede resultar complicado para algunos, sobre todo entender las nuevas reformas y qué es lo que debemos hacer con ellas. Yo creo que aquí hemos aportado soluciones, ideas y desde luego inputs importantes para nuestros oyentes, para nuestros telespectadores y para aquellos que nos lean. Aquí hacemos también tres pilares: radio, televisión, multimedia. Somos multimedia del todo y sobre todo apoyando mucho la cultura financiera los tres. Así que de verdad muchísimas gracias, y a todos ustedes decirles que muy pronto les espero en otro evento de Libertad Digital que seguro será de su interés. Y hasta entonces, ahorren hoy mejor que mañana.